Días a los integrantes de la mesa, buenos días al amable auditorio de Panorama 91, amigos todos. El principal desafío económico de México, el principal desafío económico de Estados Unidos, así como de otras regiones, es la inflación. Esta es una condición económica de aumentos sostenidos, aumentos generalizados en el precio de bienes y servicios. La inflación es resultado de elementos macroeconómicos como la pandemia, la restricción en las cadenas de suministro, el tipo de cambio, entre otros cientos de factores. Esta semana, como muchos de ustedes saben, el gobierno de la República presentó un plan etiquetado como el Plan Antiinflación, una estrategia de precios de garantía diseñada para atender el problema inflacionario. Sin embargo, aquí cabe destacar que tal y como lo reconoció el presidente de México, no es un plan que va a solucionar la inflación, es un plan para atender los efectos inmediatos del mismo. La revisión en las cadenas de abastecimiento, por ejemplo, aumento entre otros de producción de granos, eliminación de aranceles, son intervenciones quirúrgicas para la estimulación de la producción. Las tarifas de Telmex y de Telcel no subirán los precios de sus servicios de telefonía e internet en lo que reste del año, según este mismo plan. En 2022 se mantendrán los costos de los peajes en las carreteras, en caminos y puentes federales. No habrá incrementos en las tarifas ferroviarias ni de contraprestación por interconexión durante 6 meses. Se reducirán los costos y tiempos de despacho aduanal y en los puertos marítimos durante 6 meses se aplicarán aranceles cero a la importación de básicos e insumos. Sin embargo, todas estas acciones son pasos a favor de estimular la oferta, es decir, el lado de la oferta y no la demanda. Generalmente los precios son dinámicos, los precios con los que nosotros estamos expuestos en el supermercado y en otras tiendas de abastecimiento son dinámicos y se ajustan a la oferta y a la demanda del mercado. Los, entre comillas, precios de garantía son una noble iniciativa con efectos a corto plazo que proveerá de alivio inmediato y muy necesario para el consumo de productos básicos como el huevo, frijol y la leche, pero no es una solución para la inflación, nuevamente, tal y como lo reconocieron los mismos que diseñaron este plan. La inflación es una condición económica resultado de elementos de escala mundial, macroeconómicos, nuevamente como la pandemia, que aún no termina, y sus consecuentes efectos dominó que repercuten alrededor del mundo. El gobierno de México emprendió esta estrategia, entre comillas, antiinflacionaria, como una medida inmediata para atender la carestía. Y qué bueno. Sin embargo, a quien le corresponde atender constitucionalmente el tema de la inflación es al Banco de México. El poder adquisitivo de la moneda es facultad mantenerlo del Banco de México. Está en la Constitución y también es facultad del Banco de México mantener la misma al rango tolerable del 3%. Hoy la inflación en México, tal y como lo está en Estados Unidos, está arriba del 7%. Sin duda alguna que muy por encima del rango tolerable. Todo lo anterior, es decir, todo lo que hemos planteado en este comentario esta mañana no significa que haya sido un plan, esta estrategia de plan antiinflacionario, no significa que todo lo deba dejar el gobierno al Banco de México, no. Es un acuerdo con algunos productores para que mantengan sus precios. Y no es la primera vez que sucede, lo estamos viendo también en Estados Unidos sobre el rol del gobierno que tiene que emprender acciones para el bienestar colectivo. Tampoco se puede quedar el gobierno, dejarle todo a los bancos centrales que son los encargados de la inflación, sabiendo del daño inmediato que tiene la inflación sobre los consumidores y sobre el bienestar colectivo en general. Un tema sobre esto, un ejemplo inmediato es lo que está haciendo el presidente Biden para atender la inflación de Estados Unidos. Allá el presidente Biden ajustó su política energética para estimular la producción de hidrocarburos, así como el uso de la reserva estratégica de petróleo para aumentar la oferta y
contener los exorbitantes aumentos en el precio de la gasolina. El presidente Biden atribuyó los aumentos a la gasolina a la invasión territorial del presidente Putin en Rusia. Sin embargo, esa no es toda la historia. Los aumentos a la gasolina forman un solo componente dentro de todo el esquema que construye la inflación. En Estados Unidos, así como en México, la inflación es competencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central. El presidente Biden y la Casa Blanca también etiquetaron las medidas como su plan antiinflacionario, aunque sus efectos también han sido muy limitados. ¿Por qué? Porque la inflación no solo se construye de los aumentos a la gasolina, como están sucediendo en Estados Unidos, sino de varios elementos. Entonces, los efectos que puede tener el gobierno, tanto en Estados Unidos como en México, son muy limitados, sin dejar de ser necesarios. Desde diciembre del año pasado, amigas y amigos, con esto termino mi comentario esta mañana, planteamos en este espacio sobre los riesgos que tiene la inflación, sobre el peligro que tiene la inflación para la economía. Y hoy, tal y como está sucediendo en México, en Estados Unidos y en otras áreas del mundo, la inflación es el principal riesgo económico. Buenos días.